Tíbet es la mayor rotonda del planeta. Si un avión necesita ir de un punto a otro y el Tíbet queda en medio, tendrá que rodearlo, no lo cruzará en línea recta. ¿Pero por qué? Si atravesarlo ahorraría tiempo, combustible y decenas de miles de euros al año, ¿qué sentido tiene evitarlo? La respuesta está en una combinación de factores que han convertido esta región en uno de los mayores desiertos aéreos del planeta. Para empezar, el Tíbet no es una cordillera, es una meseta, pero no una cualquiera, es la más alta del planeta, con una altitud media de 4.500 metros. Es como si juntas España, Francia y Reino Unido y estuvieran elevadas casi a la altura del Mont Blanc. Y por si eso no fuera suficiente, está rodeada de las montañas más altas del mundo. Además del Everest, otras 13 montañas superan los 8.000 metros y hay decenas más que pasan de los 7.000. ¿Y qué pasa si un avión tiene un fallo en pleno vuelo y pierde presión en cabina? Pues que tiene que bajar, y mejor que sea rápido. Básicamente cae en picado, de forma controlada, para alcanzar una altitud donde los pasajeros puedan respirar sin mascarilla. Eso suele ser entre 3.000 y 4.000 metros, con lo que nos encontramos de lleno con una interminable meseta antes de poder alcanzar esa altitud. Las mascarillas de emergencia que caen del techo solo duran unos 15 o 20 minutos. Están diseñadas para darte oxígeno justo el tiempo necesario mientras el avión desciende a una altitud segura. Pero si no puede bajar lo suficiente, porque debajo hay una meseta a 4.500 metros, ese margen desaparece. Te quedas atrapado en una cabina sin presión, flotando sobre una meseta gigante y sin una ruta clara de escape. Y lo peor es que ese no es el único problema. El Tíbet es, literalmente, uno de los peores lugares del mundo para un aterrizaje de emergencia, ya no solo por las montañas, sino por lo que hay, o mejor dicho, lo que no hay entre ellas. En una extensión tan grande como España, Francia y Reino Unido, apenas hay un puñado de aeropuertos comerciales. Y esos pocos aeropuertos no son precisamente convencionales. Están en medio de montañas, a más de 3.000 o 4.000 metros de altitud, y eso trae una serie de consecuencias que provocan un aterrizaje a mayor velocidad. Para que te hagas una idea, cuanto más alta está una pista, más rápido se mueve el avión al tocar tierra, aunque el velocímetro marque lo mismo. ¿Y por qué? Porque a gran altitud el aire es menos denso y el avión necesita más velocidad real para mantenerse en el aire. En Madrid puedes aterrizar a unos 250 km por hora, pero en La Paz, Bolivia, a más de 4.000 metros, ese mismo avión toca tierra a más de 300 km por hora. Y en el Tíbet pasa lo mismo, con el extra de que muchas pistas son cortas, puede haber hielo y viento cruzado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados intentaron volar desde la India hasta China, atravesando parcialmente esta región, en un trayecto de apenas 800 kilómetros. En teoría, eso es un viaje rapidito, pero en la práctica, aquello fue un triturador de aviones. Se congelaba el combustible, los vientos podían alcanzar los 300 km por hora, las turbulencias eran salvajes, no había pistas de emergencia y para rematar, a veces hasta recibían ataques japoneses. El resultado, más de 500 aviones y 1.600 tripulantes perdidos. Para que te hagas una idea, esa ruta tuvo más bajas aliadas que en el famoso combate aéreo, la Batalla de Inglaterra. Y puede que sea duro enfrentarse a los ingleses, pero no lo debería ser enfrentarse al inglés. Mucha gente tiene vocabulario de sobra, pero se atasca en la pronunciación o directamente no sabe cómo se dice una palabra. Y el otro día me encontré con la aplicación Elsa Speak, la cual usa inteligencia artificial para escucharte y corregirte al momento. Se pueden hacer muchísimas cosas. Hay para todos los niveles. Por ejemplo, The Student Feedback System helps in managing stress during exams. Por ejemplo, te pone pues 80% y te puede poner, si pones en feedback, te dice que, por ejemplo, el sonido EE se dice I, como en sí o it, y yo lo he dicho incorrectamente. Por ejemplo, la palabra managing, he dicho managing, pero es managing. Una mezcla de A-E. Por ejemplo, también puedes chatear haciendo roles. En este caso tienes que explicar por qué te gustan los ebooks frente a los libros. Al finalizar la conversación te analiza todo lo que has hecho, vocabulario, gramática, pronunciación, y dentro te genera un análisis y te da sugerencias para mejorar tu pronunciación. Pero además también te dice cómo mejorar la gramática, el vocabulario, el registro, etc. Además tiene cursos para prepararte para exámenes específicos, como puede ser el B1 o el B2, y también puedes explorar por temas. Te invito a que la pruebes en el enlace de la descripción o en los comentarios. A través de mi enlace lo tienes gratuito durante 7 días, y si quieres un descuento del 50% en la suscripción premium, también te dejo otro enlace. Y también puedes hacer trabalenguas. The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. Volviendo al tema del vídeo, en el Tíbet el aire no solo escasea, sino que también se vuelve peligroso.
El Himalaya actúa como una muralla gigantesca que rompe el flujo del viento y crea turbulencias serias. Pero no hablo de la típica sacudida que te hace derramar el café, hablo de corrientes verticales tan bestias que pueden mover un avión comercial como si fuese una cometa. Se forman lo que los pilotos llaman wind shear, cambios bruscos en la dirección y velocidad del viento capaces de desestabilizar un avión en cuestión de segundos. Además, a esas altitudes el frío es extremo. La temperatura exterior puede bajar de los menos 50 grados y el queroseno de los aviones empieza a congelarse a partir de menos 47 grados. Es cierto que los aviones tienen sistemas para calentar el combustible, pero tras 6 o 7 horas de vuelo sobre zonas gélidas, eso empieza a ser un riesgo real. Un depósito medio helado a 10.000 metros en medio del Tíbet no es exactamente lo que te apetece vivir. Y por si fuera poco todo esto, súmale los problemas tecnológicos. Hoy los aviones tienen GPS, radar, sensores y comunicación satelital, pero sobre el Tíbet muchas de esas cosas no funcionan igual de bien. La cobertura radar desde tierra es casi nula, el control aéreo es mínimo, y si algo sale mal, organizar una respuesta de emergencia es una odisea. Podrías estar volando literalmente en una zona sin radares, sin cobertura y sin nadie al otro lado que escuche si un piloto grita Mayday. Y si hablamos de rescates, la cosa tampoco mejora. Los helicópteros convencionales no vuelan bien por encima de los 4.000 o 5.000 metros. El aire es tan fino que las hélices no generan suficiente sustentación. En el Himalaya, pilotos nepaleses y suizos han logrado rescates entre 6.000 y 7.000 metros, pero solo con helicópteros especialmente modificados y en condiciones casi perfectas. Son operaciones raras, extremas y peligrosísimas. En 2018, un avión de Sichuan Airlines despegó de Chongqing rumbo a Lhasa, la capital del Tíbet. En pleno vuelo, una ventana se rompió y el avión sufrió una despresurización. El piloto tuvo que girar inmediatamente y aterrizar de emergencia en Chengdu. Y lo consiguieron lograr porque todavía no se habían adentrado en la meseta tibetana. Si ese fallo ocurre media hora más tarde, estaríamos hablando posiblemente de una historia muy distinta y mucho más trágica. Y por si fuera poco, el espacio aéreo del Tíbet está completamente controlado por el gobierno chino. Y si hay algo que China no lleva bien, es eso de que cualquiera vuele por su cielo como Pedro por su casa. Las aerolíneas extranjeras tienen que pedir permiso para cruzar ciertas zonas, y no siempre lo consiguen. A veces es por razones técnicas, otras por política, y otras simplemente porque no les da la gana. Pero además, el Tíbet es una zona caliente a nivel militar. Está pegado a la India, un país con el que China mantiene tensiones constantes. De hecho, en 2020, la frontera entre el Tíbet y Ladakh fue escenario de un enfrentamiento surrealista. Soldados de ambos lados se liaron a pedradas, causando bajas en ambos bandos. En ese contexto, China prefiere mantener el cielo limpio, sin tráfico innecesario. Por eso, aunque en teoría se podrían trazar rutas más directas cruzando el Tíbet, muchas aerolíneas ni se molestan en intentarlo, porque un no de Pekín puede traducirse en horas de retraso, rutas más largas o directamente en quedarse sin permiso para operar en el país. Ahora bien, técnicamente sí que hay vuelos que pasan por el Tíbet, pero son muy pocos y ninguno lo cruza de punta a punta, y mucho menos vuelan de noche. En general, son vuelos internos operados por compañías chinas con aviones adaptados y pilotos entrenados específicamente para esas condiciones. Suelen ser trayectos relativamente cortos en los que no hay forma de evitar la meseta, como los que conectan Lhasa, la capital del Tíbet, con otras ciudades chinas. ¿Y cuánto les cuesta a las aerolíneas no poder ir en línea recta? Un vuelo de Londres a Bangkok, por ejemplo, podría ahorrar unos 500 kilómetros si cruzara el Tíbet. Eso se traduce en unos 40 minutos menos de vuelo y, dependiendo del avión, más de 5.000 euros de ahorro por trayecto solo en combustible. Si haces esa ruta cada día, al cabo del año te has dejado una fortuna solo por dar un rodeo. Pero aún así lo hacen, porque perder dinero siempre será mejor que perder un avión. Y ahora quizás estés pensando, vale, pero los Andes también son altos, ¿y ahí sí vuelan? Los Andes tienen picos muy altos. El Aconcagua llega a casi 7.000 metros, pero no forman una meseta entera por encima de 4.500 como el Tíbet. Además, en Sudamérica hay grandes ciudades, aeropuertos importantes e infraestructuras decentes. Lima, La Paz, Santiago, Bogotá. Si algo va mal, hay opciones. No estás perdido en medio de la nada. Lo mismo pasa con los Alpes. Altitud más baja, rutas más estables, control aéreo muy bien coordinado y múltiples alternativas en caso de emergencia. El Tíbet es más alto, más aislado y mucho más hostil.
¿Y si algún día todo eso cambiara? ¿Y si construyeran aeropuertos a 4.000 metros, con pistas reforzadas, centros de control modernos y estaciones de rescate aéreo? En teoría sí, sería posible, pero en la práctica costaría decenas de miles de millones. Todo eso para tan solo ahorrar 30 o 40 minutos por vuelo. Vamos, que no compensa. Por todos estos motivos, los aviones no vuelan sobre el Tíbet. Así que si algún día se os ocurre cruzar el Tíbet volando, mi consejo es que mejor vayáis por al lado.